Puerto Escondido. Es una ciudad y puerto mexicano perteneciente al estado de Oaxaca. Se localiza a unos 800 kilómetros al sureste de la Ciudad de México y a 290 kilómetros de la capital, Oaxaca de Juárez, entre Acapulco y Huatulco, en la región costa. Es la ciudad más poblada de la costa oaxaqueña y uno de los principales destinos turísticos del estado. Cuenta con un clima cálido subhúmedo y una temperatura media anual de 27 grados centígrados. Historia. La zona que ocupa actualmente Puerto Escondido no fue habitada por los grupos indígenas en la época prehispánica ni por españoles durante la colonia. Sin embargo, la bahía del puerto era conocida en un principio como la Bahía de la Mujer Oculta y más tarde como la Bahía de la Escondida. Cuenta la leyenda que el pirata Andreu Drake, supuesto hermano de Francis Drake, 1543 a 1596, ancló su barco en la bahía cuando el área estaba deshabitada por completo, para descansar durante unos días sin ser molestados por las autoridades virreinales. Algunas semanas antes, él y su tripulación secuestraron a una joven mixteca de la aldea de lo que ahora es Huatulco y se la llevaron con ellos a estas playas. Sin embargo, la mujer logró escapar de la cabina en la que se encontraba atrapada y saltó por la borda para llegar a la orilla, donde más tarde se escondería en la selva, muy lejos de la playa. Los piratas intentaron encontrarla, pero no lo lograron. Con el tiempo comenzaron a referirse a la mujer como la Escondida. Andreu y su tripulación regresaron muchas veces a buscarla y nunca la hallaron. A ello se debe, se dice, que la bahía fue bautizada como la de la Escondida. Ahora se conoce como Puerto Escondido. Historia moderna. A principios del siglo XX, Puerto Escondido era conocido como Punta Escondida. En ese entonces era solo un pequeño pueblo de pescadores cuyo puerto se utilizaba para la exportación de café. Durante esa época, la localidad sufría de una falta grave de agua potable, a pesar de la cercanía del río Colotepec. Por esta razón, la mayoría de los pobladores decidieron abandonar el pueblo. No hubo un pueblo propiamente, sino hasta la década de 1930, cuando la actividad de Puerto Escondido se estableció sólidamente como puerto comercial. Toda esta actividad comercial se dio gracias al señor Guillermo Rojas Mijangos, quien comenzó en este punto el embarque de café de sus fincas, iniciando así el desarrollo de este importante lugar y la migración de personas hacia este punto, llegando un agente aduanal y un grupo de personas que se dedicaban a realizar la carga de café de las bodegas a los barcos, crearon el primer sindicato denominado La Coruba. Este mismo señor Guillermo Rojas establece la primera línea aérea del sureste mexicano, denominada Aerovías Rojas, siendo la vía aérea el primer medio de comunicación formal entre la capital y la costa oaxaqueña. De 1940 a 1960 se construyeron algunos pozos para aliviar los problemas de abastecimiento de agua y se adquirieron algunos generadores para suministrar electricidad a las bombas de agua y a las farolas. A pesar de estos avances, la población carecía de algunos alimentos como el azúcar, los cuales eran distribuidos cuando un buque mercante entraba a la bahía para vender sus mercancías. Ocasionalmente, esto no ocurriría durante meses. Por ello, los residentes se alimentaban de peces, aves, iguanas, pollo y huevos de tortuga. Mucho tiempo después, con la construcción de la carretera que conectó a la costa con la ciudad de Oaxaca, este problema se alivió un poco. En 1960, se construyó la carretera 200, que conecta las ciudades costeras de Oaxaca y Acapulco. Varios surfistas y turistas comenzaron a encontrarse con las tranquilas playas cercanas al puerto, y el turismo empezó a florecer justo a tiempo, ya que la función de puerto mercantil disminuyó a medida que el café, principal producto, comenzó a ser transportado por camión. Poco a poco se instalaron los suministros de agua potable, un pequeño aeropuerto, el servicio de correo y otras oficinas gubernamentales. Sin embargo, en la década de 1970 solo unas 400 personas vivían en la localidad. Con el tiempo, Puerto Escondido aumentó su importancia como atractivo turístico mayor, con la construcción de hoteles y resorts.
Durante muchos años, los restaurantes eran casi exclusivamente de tipo palapas, pequeños restaurantes donde los pescadores preparan sus capturas, que fueron dando paso a instalaciones turísticas modernas. La ciudad de Puerto Escondido está dividida entre dos municipios, por lo que políticamente se trata de dos entidades separadas. Fenómenos naturales. En noviembre de 1978 tuvo lugar un gran sismo cuyas réplicas se reprodujeron durante un mes completo y causaron varios daños en edificaciones de la localidad. El 30 de septiembre de 1999 Puerto Escondido fue azotado por un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter con epicentro en Puerto Ángel, dejando como saldo 50 muertos en el estado, 2 de ellos en esta ciudad. También ha sido afectado por varios huracanes, quizá el más conocido fue el huracán Paulina, que arribó a este puerto el día 8 de octubre de 1997, a las 16 horas aproximadamente. Un mes después, el día 7 de noviembre del mismo año, a las 18 horas, este puerto fue azotado por las inclementes fuerzas del huracán Rick, el cual tocó tierra en las cercanías de la población de Llano Grande, Oaxaca, a 20 kilómetros al oeste de Puerto Escondido, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora, continuando su desplazamiento hacia el este-noreste sobre territorio oaxaqueño con una velocidad de 25 kilómetros por hora. El encuentro más reciente con estas fuerzas de la naturaleza fue el día 15 de junio de 2012 a las 19 horas, con la llegada de Carlota, huracán de categoría 1, que pronto se degradó a tormenta tropical, gracias a las cadenas montañosas de la costa oaxaqueña. Clima. Puerto Escondido tiene un clima cálido subhúmedo con una temperatura media anual de 27 grados centígrados con cielo despejado o con nubes dispersas, humedad relativa de 84% y con vientos de 18 kilómetros por hora, siendo la temporada de lluvias de mayo a noviembre. Población según el censo de 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población total de Puerto Escondido es de 35.673 habitantes, de los cuales 17.228 son hombres y 18.445 son mujeres. Más de 40.000 habitantes en 2012, convirtiéndola en la ciudad más poblada de la región costa. La conurbación de Puerto Escondido hace referencia a las comunidades que rodean este importante centro turístico en un radio de 14 kilómetros, pero que tienden a unirse con el incremento de la población y las manchas urbanas y semiurbanas. La conurbación de esta ciudad conformaba un total de 47.809 habitantes en 2010. Idiomas. El español es el idioma de uso común, pero como centro turístico un 30% de la población habla inglés y los colegios particulares lo fomentan como asignatura obligatoria y necesaria. Con menor frecuencia francés, alemán, italiano, portugués, hebreo, etc. Composición étnica. La mayoría de la población es mestiza, pero, por su condición de centro turístico, tiene una gran cantidad de residentes de otros países, sobre todo de los Estados Unidos. Principales grupos migrantes. Grupos de localidades cercanas suelen reunirse en el mercado licenciado Benito Juárez, en el que ofrecen los productos típicos de esta región: tomate, nopal, tostadas, tortillas hechas a mano, mole, pescado, seco o asado, etc., gente del Istmo de Tehuantepec, gente del Valle de Oaxaca, gente de otros estados, Distrito Federal, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, etc., gente de otros países. En conjunto, todos estos grupos representan más de 2/3 partes de la población de Puerto Escondido y con ello han traído al lugar sus tradiciones, como las velas istmeñas o la guelaguetza. Economía. La economía de la ciudad se basa principalmente en el turismo y la pesca, en menor medida en el comercio. Cuenta con un fondeadero de lanchas pesqueras y una capitanía de puerto. Se cultivan cocos, papayas, limones, mangos y sandías. Debido al constante crecimiento de la población, grandes inversionistas se han establecido en esta región, lo cual ha venido a dar un gran avance económico, generando diversos empleos para los residentes costeños.
Las tiendas de autoservicio, que antes solo se podían encontrar en grandes ciudades, se han establecido ahora en esta costa oaxaqueña.